Para mí igual un placer estar con ustedes otra vez en el encuentro. Aunque sea virtual, siempre estamos cerca. Vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Que podamos volver allá. Sí, hoy quería compartirles un tema. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Eh, Este tema, conversándoles un poquito, porque la motivación realmente tenía hecho otro. Pero en los últimos meses, en los últimos 2 meses, empecé a tener algunas digamos, como conversaciones con investigadores, tanto en Ecuador como en Colombia y acá mismo en Venezuela, y empecé a notar que teníamos un estado de estrés tremendo, no tanto por la pandemia y todo lo que nos ha pasado, sino porque las condiciones han cambiado tanto en los países que la presión porque investiguemos, pero más que por investigar, que sería algo con natural a nuestra actuación, porque publiquemos en determinadas revistas, ya se convirtió hasta como en una enfermedad profesional. Y empecé a leer un poco del tema, también en otro proyecto que había sobre el estatus de la investigación en Latinoamérica, de por qué estábamos actuando así, qué es lo que estaba pasando, por qué dejamos en segundo plano la investigación y ahora solo nos interesa la parte final, que es publicar. Así empezamos a pensar dónde vamos a publicar para después pensar qué investigar. Y en esas lecturas y en esas vivencias estos meses, me empecé a preguntar si nosotros no estábamos contribuyendo con esa posición en el estancamiento de la investigación en la disciplina contable. Si esta situación que estamos viviendo de presión sobre dónde publicar no está afectando realmente la disciplina. Esa es parte de la motivación de presentarles esta temática que llamé, como decía, la gran pregunta que yo me hago es si los contadores públicos no estamos contribuyendo a que la investigación contable se estanque. Y por supuesto, al estar ella paralizada, también se va a paralizar el avance disciplinar que estábamos llevando a lo largo del tiempo. En ese contexto, entonces, quiero que conversamos un poco, en primer lugar, de cómo estamos viendo la agenda investigativa en contabilidad. Esta discusión no es nueva, pero quizás en los últimos 4 o 5 años se ha hecho muy fuerte sobre realmente en qué estén investigando los contadores y dónde publican y por qué publican allí y no en otros espacios. Y cómo esto ha conformado en que estamos enfrascados en un solo tipo o enfoque investigativo. Porque lo que, como el fin final o el interés final es publicar en determinadas revistas, entonces empezamos a pensar estratégicamente de cuál sería ese enfoque de investigación que me ayude a entrar en esa revista, no en el tema en sí que estoy investigando. Esa es una primera situación. La otra situación es que hay unas características de las publicaciones en contabilidad que hacen en las líneas editoriales que hacen que nos enfoquemos en un tipo y en unas temáticas de investigación que sean particulares y que minimicen el riesgo de rechazo de los artículos. Y esas dos presiones, imagínense que las dos están hablando, están aprisionando a la investigación contable, está provocando un estancamiento y un estrechamiento de la agenda investigativa. Un estancamiento porque no nos damos la oportunidad de ver enfoques alternativos y un estrechamiento porque siempre estamos trabajando sobre los mismos temas. Entonces, esta situación ha sido ya advertida desde por lo menos 10 años. Quizás nosotros en Latinoamérica no lo veíamos tanto porque no había tanta presión con las acreditadoras de revistas como las que estamos viendo ahora. Pero ya en 2008 había una advertencia de un gran investigador como fue Anthony Hawthorne sobre cómo esta situación estaba afectando a la investigación, a la disciplina contable. Él advertía en ese momento que las investigaciones se estaban haciendo en un limitado número de temas y de enfoques, y sobre todo lo relacionado a lo que era la contabilidad financiera, y que parecía en ese momento que era como una moda o que veníamos como oleadas en moda, pero que eso no era así, porque realmente estábamos viendo cómo se estaba desarrollando una agenda investigativa que tenía por detrás algunos intereses que no estábamos viendo o que queríamos ignorar en medio de lo que estaba pasando. Cuando nosotros decidimos sobre un tema de investigación, por supuesto que hay áreas que son mucho más fértiles que otras. Indudablemente no es lo mismo ponerse a investigar en mercados de capitales donde las bases de datos están a la mano, así
simplemente entramos a las comisiones nacionales de valor y podemos bajar toda la información que querramos. Podemos manejar Big Data, podemos manejar muchísimos elementos que nos facilitan la investigación. Entonces hay áreas de investigación mucho más fértiles, mucho más fáciles de usar. Además de eso, un ejemplo de esto es la contabilidad financiera. Si nosotros quisiéramos investigar un tema de contabilidad financiera, o sea, de NIF, vamos a encontrar muchísimo material documental y podemos empezar a armar nuestras investigaciones de allí, o como les decía hace ratito, desde los mercados de capitales o el sector bancario. Entonces, en estos temas, por supuesto, tenemos mayor acceso de datos, nos permite modelizar, o sea, podemos trabajar con modelos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos, como ustedes los quieran ver, y por supuesto el uso de la estadística. Y eso, ese tipo de investigación lo que hace es que nos acerca más al paradigma dominante, pero por supuesto minimiza los riesgos del rechazo de cualquier publicación. Si yo quiero entrar en una de estas grandes revistas de las acreditadoras, de los dos grupos de acreditadores, que es Web Science y Scopus, es mucho más fácil si yo me ubico en estas temáticas, porque ellos me van a exigir, estas revistas me van a exigir el uso de una estructura metodológica que está basada en la estadística y en la modelización matemática. Entonces, cuando yo decido sobre un tema, cuando mi punto está o mi enfoque está en publicar, netamente en publicar, pues por supuesto yo voy a escoger temas en los que sea muy fácil construir, o no muy fácil, que sea mucho más fácil construir con esos datos, construir mi investigación. Pero ¿qué está pasando entonces con esto? Que las investigaciones tienden a repetirse, tienden a ser iguales o muy estandarizadas, porque como sabemos que son los temas que van a entrar, entonces distintos investigadores en todas partes del mundo hacen los mismos temas una y otra vez. ¿Qué pasa del lado institucional? Por el lado institucional nos dice que tenemos que publicar, lo cual está bien, porque investigación y publicación van a ir de la mano. El punto es que estas publicaciones ahora se convierten en un indicador de productividad. Y entonces ese indicador nos los toman con el número de publicaciones. ¿Cuántas publicaciones tienen? Y en algunos países estamos viendo que además no es el número de publicaciones, sino también que tienen que ser en determinadas revistas y en determinado cuartil, es decir, en determinado indicador de citación de la revista. Entonces no son todas las revistas que estén en website o Scopus, sino aquellas que estén en determinados cuartiles. Y a partir de allí se empieza a generar algunas condiciones contractuales. En este año estaba conversando con una persona de otro país y ella había hecho un contrato, esa persona había hecho un contrato de investigación con una universidad y resulta que le exigían no la investigación o el proyecto de investigación, capítulo libro, lo que sea, no tenía que hacer 2 artículos que estuvieran en Q2. Entonces, ya la condición contractual se está relacionando es con el que uno pueda publicar en una revista, no con el tema, no con el acervo del conocimiento contable, sino con el menor número de la publicación. Y por supuesto, esta presión institucional también nos lleva entonces a que vamos a trabajar en una metodología cercana al paradigma dominante. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de rechazo de la revista. Entonces, desde los dos ámbitos, tanto desde el ámbito personal, cuando hacemos las primeras evaluaciones, porque sabemos a qué nos estamos enfrentando, y desde el ámbito institucional, entonces vamos a ver cómo se va conformando como un cerco sobre la investigación, sobre qué investigar o cómo podemos investigar. Por supuesto, también cuando estamos en este tipo de revista, vamos a ver que se maximizan las posibilidades de citaciones. Y en muchas instituciones, también las citaciones que se hagan de los artículos son un indicador de productividad y por tanto va a entrar en las condiciones del contrato. Entonces, si nosotros unimos la oportunidad que se nos dan estos temas que son mucho más fértiles, mucho más fáciles de abordar, con las presiones institucionales que tenemos, si nosotros unimos esas dos piezas, ¿qué está pasando o qué va a pasar? Primero que estamos viendo un ajuste de las tendencias de la investigación en contabilidad hacia el paradigma dominante. Es como una vuelta atrás, porque en los años 80 hubo una reacción muy fuerte sobre estas tendencias y pudimos darle cabida a todo lo que fue la teoría crítica, que la vivimos a inicios de los 2000.
pero ahora estamos viendo que nos estamos volviendo a ajustar a la tendencia de la investigación en el paradigma dominante, producto de estas presiones que estamos viviendo en distintas situaciones institucionales. Y esto ocurre además, o lógicamente va a ocurrir, un detrimento en los enfoques alternativos, porque si yo necesito publicar en una Q2 y sé que ella va a valorar los artículos de investigación que tengan una fuerte explicación estadística, pues mi interés es publicar para mantener mi trabajo. Por lo tanto, yo voy a dejar de lado los otros enfoques alternativos porque no me dan esa posibilidad de sobrevivencia dentro de la parte académica. Y esto está ocasionando un efecto alienante y cuando vemos las publicaciones, yo les invito a que revisen este tipo de publicaciones, prácticamente son los mismos temas y las mismas acciones que se repiten una y otra vez. Entonces vemos, por ejemplo, comportamiento de los auditores, lo vemos en Reino Unido, en Australia, en Alemania, y es básicamente el mismo trabajo replicado en distintos países. Y entonces eso ocasiona que la agenda investigativa se está volviendo muy estrecha, muy pequeña. Esta situación, por supuesto, va a afectar a la disciplina contable, porque se está volviendo a encasillar en un área del conocimiento que no lo deja salir, que no lo deja explorar otras acciones que nos podrían maximizar el acervo al conocimiento contable. Cuando revisamos esta situación desde la literatura, ya, por ejemplo, en 1995, Lee había empezado a dar luces de alerta y estaba advirtiendo que se estaba conformando una élite académica en los Estados Unidos, que es la corriente anglosajona, propiciada por American Accounting, por supuesto, por la Asociación Americana de Contadores Públicos, y ellos en los años 60 ellos organizaron la disciplina contable y eso tiene un valor enorme, pero además ellos empezaron a organizarse en el ranking de revistas, controlaban comités editoriales, ustedes, bueno, todos sabemos que las revistas de la AAA son las mejor rankeadas en el mundo, empezaron a tener incidencia sobre sus programas doctorales y la promoción que se podía hacer. Entonces ellos digamos que la Asociación Americana de Contadores Públicos logró de alguna manera penetrar la academia y la hizo a su manera, donde, por eso ustedes ven que todas estas investigaciones que se hacen en Estados Unidos son todas muy cercanas a las matemáticas y a la estadística. Al final uno sabe si está leyendo contabilidad o si está leyendo trabajos de matemáticas y de estadística. Esta situación se mantuvo muy fuerte o se mantiene muy fuerte a lo largo del tiempo. Quizás la reacción que hubo con mayor fuerza fue la que hubo en Inglaterra, donde el otro grupo, el grupo comandado por Locke y ellos, intentaron posicionar la teoría crítica, pero no tenían la misma fuerza que tenía, por supuesto, el grupo anglosajón. Reita y William, en 2002, están advirtiendo que la contabilidad dejó de tener una conversación científica por la cantidad o en función de al revés, de tener muchos artículos, que era lo que creían le daba la cientificidad a la contabilidad. Jenkins, en el 2007, dice que nos estamos preocupando es por hacer una carrera como investigadores, y eso se mide en publicaciones, y no realmente nos estamos preocupando por la investigación en sí misma, por el conocimiento en sí mismo. Gedron, en el 2008, él va mucho más allá y dice que estamos viviendo un momento de opresión a la curiosidad de la innovación intelectual en contabilidad, porque lo que estamos haciendo es basándonos solamente en mirar el final, la meta, y no el proceso. Y estamos en un proceso de dominación, una relación de dominado-dominador, y él empieza a ver la situación desde el punto de vista sociológico con Foucault. Wilkinson y Durden explican que estas tendencias dominantes están relacionadas con los mecanismos de poder y que, aunque no es común, digamos, no es excepción la contabilidad en esto, por el contrario, está pasando en todas las disciplinas, él reclama la posibilidad de que la contabilidad dé un vuelco, de que pudiera tener otras posibilidades de revisión de estos paradigmas alternativos. En el 2007, el 2017, 2016, 2017, el grupo de investigación de Arqueros, que es un grupo español, ellos están también preocupados porque al tener toda la investigación en el mismo enfoque investigativo, no estamos dando la contribución necesaria al acervo del conocimiento contable.
Y desde mi percepción creo que es eso, es como una vuelta atrás, es volvernos a poner en los años 70 y 80, donde la única investigación que tenía valor era la que se hacía en el paradigma dominante. Entonces pareciera que la investigación contabilidad se está inclinando por ciertas temáticas en una metodología, un enfoque metodológico que favorece el uso de las estadísticas y la modelización matemática. Esto no es nuevo, esto era lo que estábamos viviendo ya, solo que ahora con las presiones que estamos viviendo en las instituciones y en los propios contadores, volvimos a hacer esa fuerza sobre estas metodologías y el problema es que no estamos avanzando, sino que, como les digo, hemos estado repitiendo y repitiendo las mismas temáticas y las mismas enfoques metodológicos. ¿Qué consecuencias vamos a tener o qué estamos viendo? Uno, estamos afectando la innovación y la calidad propia de la investigación, porque repetimos los mismos tipos de investigación y no hay aportes sustanciales. Y esto y si estamos hablando de la publicación como tal, si no hay aportes, realmente no hay descargas, por lo tanto no hay citaciones. ¿Qué estamos dejando de lado? Todos aquellos problemas contables que no se resuelven desde las matemáticas. ¿Y qué es lo que podría dar esa innovación y esa dinámica en la investigación para poder seguir adelante? Pero también estamos observando cambios en la educación contable. Hay algunos posgrados que estaban dedicados a la teoría contable que empezaron a desaparecer y empezaron a su vez a surgir aquellos posgrados muy hacia lo financiero, hacia los mercados de capitales, hacia la modelización, hacia la matemática. Entonces, sobre todo en los doctorados, estamos observando que lo que están estudiando es matemática, estadística y econometría, y por supuesto finanzas, pero no están estudiando la contabilidad desde las teorías. Y por otro lado, también se está observando que las nuevas generaciones tienen como un menosprecio a estos paradigmas alternativos que nos ayudarían a tener la investigación, porque ya ellos se están levantando un sistema de creencia donde lo que es publicable, lo que tiene valor, lo que puede entrar a uno de estos indicadores, es aquello que se haga desde el paradigma dominante. En la vida académica, ¿qué nos está pasando? Que como el sistema de evaluación se está haciendo sobre el número de publicaciones en revistas de cierto tipo y no sobre los aportes reales de la investigación, entonces los académicos lo que se dedican es a colocar sus metas de cuántos artículos tengo que hacer este año, 4. Y esas métricas realmente son difíciles de alcanzar, porque si estoy haciendo 4 artículos en un año y no tengo un proyecto de investigación atrás, no tengo una revisión atrás, pues son artículos o de revisión o repitiendo ya investigaciones pasadas. Y por supuesto, esta situación está afectando la estabilidad de las instituciones. No en Venezuela, nosotros no tenemos ese problema, pero en otros países de Latinoamérica se ve muy marcado que los contratos laborales de los académicos están atados a estas medidas de productividad relacionadas con estas publicaciones. Y estas discusiones, como las que les traigo yo hoy, solo para que reflexionemos sobre lo que nos está pasando, se agrava aún más cuando no se realiza. Si yo quizás intentara publicar este artículo en una de estas revistas de alto impacto, no pasaría. Y es que, como es un tema que molesta a algunas personas, a algunos grupos de interés, entonces pareciera que los investigadores contables no creen que esto es un problema y siguen repitiendo el mismo esquema una y otra vez. O creemos que es un problema, pero no sabemos cómo solucionarlo o no tenemos el poder suficiente para solucionarlo. Lo que sí es cierto es que está en nosotros volver atrás, o volver a tomar el coraje necesario para enfrentar y empezar a hacer estas investigaciones que son no tan fáciles como las otras, o no vamos a tener tantos datos, tantas formas clarificadas de hacer la metodología, pero sí van a aportar discusiones sobre la sustentabilidad de la disciplina contable. Bien, esto tendría que ver con cómo se está conformando la agenda investigativa en este momento. El segundo punto que les quería conversar es entre la obsesión y la presión que tenemos por publicar en revistas reconocidas por acreditadoras internacionales.
Entonces, en esta parte vamos a hablar un poquito de estas acreditadoras, qué es lo que ellas miden y por qué nosotros hemos entrado en esta carrera. Para algunos investigadores anglosajones, incluso es una carrera esquizofrénica por la publicación. Entonces, yo defiendo y siempre he defendido que investigar y publicar son dos acciones absolutamente necesarias. Eso no es que yo estoy investigando aquí en mi casa y no le voy a compartir con nadie qué es lo que estoy haciendo. Por el contrario, todo investigador tiene que publicar, tiene que enfrentarse a sus pares, tiene que discutir y retroalimentarse. Esas son condiciones sine qua non. ¿Dónde está lo que no es adecuado? En que pongamos la publicación por encima de la investigación. Primero se investiga y luego se publica. ¿Dónde publicamos? En memorias de congreso, por ejemplo. Entonces allí va a haber pares académicos que leen las ponencias y dicen cuáles podrían publicarse o no. Digamos, es la primera publicación básica que hacemos como investigadores para poder recibir retroalimentación, mejorar y ahí sí llevarlo a alguna revista. En libros, bien sea porque es completo o por capítulos del libro, ahora con las páginas web vemos cómo han florecido las revistas electrónicas con mucha fuerza. Blogs personales, páginas profesionales, en cualquiera de esos los pueden publicar. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que haya un par académico con el que podamos discutir sobre los fondos de la materia y poder avanzar. Ese es el fin de la publicación, la retroalimentación. Y, por supuesto, están los artículos en revistas científicas. Y entonces estos artículos es lo que se ha privilegiado en los últimos tiempos en la publicación porque nos ayuda con la rapidez. Es decir, es mucho más rápido un artículo de investigación que publicar un libro, por ejemplo. Entonces, la publicación en artículos se ha convertido como en el modo más fácil de divulgar lo que estamos haciendo. Además lo podemos hacer por etapas, porque primero podemos hacer el artículo de revisión, luego los primeros resultados, y hacer una secuencia, una línea de investigación que se ha ido publicando progresivamente, y va a ser de una forma mucho más rápida que si estuviésemos haciendo un libro. Por otra parte, el artículo que nos garantiza que hay un grupo de personas que lo está leyendo, hay unos pares académicos que lo están leyendo, que nos da retroalimentación, incluso cuando lo rechazan, hay una retroalimentación y uno la puede volver a modificar y volver a enviar. Estos artículos científicos están en unas publicaciones que llamamos revistas. Estas revistas tienen unos sistemas de medición, unos sistemas de reconocimiento, y esa métrica se llama el índice. Todas las revistas que sean científicas, que sean académicas y científicas, van a entrar en algún índice. El primero, por supuesto, es el que tenga el propio país. Acá en Venezuela se llama Revensi, el de ustedes es Poolindex. Entonces, esa primera revisión que se hace de las revistas es sobre aspectos formales. Estas mediciones, esta métrica que se llama index, no trata de la calidad de los artículos que ahí estén, sino en las formalidades de la revista como tal. Entonces, el index lo que mide es las características de la revista. Y esas características, voy a sacarla toda, estas características de la revista tienen que ver con periodicidad, número de artículos que tiene, cuántos artículos son de la gente de la propia institución, que es emisora de la revista, cuántos artículos son de articulistas internacionales, cuántas veces se han citado. Entonces, ellos hacen un algoritmo. Y ese algoritmo estadístico es lo que generan estos índices. ¿De dónde nace esta idea? En los años 50 teníamos un estudioso que se llama Eugene Garfield, y él empezó a ver, él trabajaba en una biblioteca, y empieza a ver que había mucha información pero no estaba sistematizada. Y él empieza a proponer un sistema de catalogación de las bibliotecas. Hasta principios del siglo, lo que se decía era que estas revistas o estos journals que salían, había una evaluación cualitativa porque las sociedades o las agrupaciones profesionales eran las que decían si ese journal era de calidad o no. Él toma algunos de esos parámetros y ya
cuando él empieza su idea de esta sistematización de datos, ya se había probado, ya se había aceptado por la comunidad científica que los artículos tenían que tener un resumen, que se tenía que haber un uso de cita, una revisión de pares y el inglés como idioma de la ciencia. Es decir, de alguna manera hubo un consenso de que el idioma inglés era lo que se iba a ser el medio para que todos pudiéramos conversar en la revista científica. Esto le permitió a él hacer una clasificación, una primera clasificación bibliotecaria. Pero en una segunda etapa, él empieza a observar que los artículos se empiezan a concentrar en determinados tipos de revistas y que estos tipos de revistas se constituían en el paradigma dominante, porque reunían los avances de la disciplina en esos momentos. Entonces, por un lado estaban los requisitos formales que ya se estaban pidiendo, y por el otro le empieza a ver cómo se concentran esos artículos. El señor Eugen es matemático, y empieza a observar estas situaciones de cómo se estaban concentrando las publicaciones. Y nace, en los años 70, hay una propuesta de la ley de concentración de Garfield que se da cuenta él, que un número pequeño de revistas tienen mucho impacto, y eran las que todos citaban, y otras que eran, publicaban trabajos más de tipo interdisciplinario, más novedosos, digamos, más contracorriente, se iban alejando de ese centro, pero no por eso eran de baja calidad. Él siempre defendió que el que estuviésemos concentrados en este pequeño número de revistas no significaba que los otros artículos eran malos, solo que no entraban en este núcleo del conocimiento. Estos núcleos, que son los paradigmas dominantes, es lo que la gente empieza a citar, quizás por la facilidad de que eran los artículos que más se conocían. La comunidad científica del momento lo acepta y empieza a hacer su empresa, que era una fundación sin fines de lucro. Él empieza a catalogar y empieza a crear la primera base de datos y hace unos catálogos de revistas por área. Por supuesto, en estos catálogos de revistas la contabilidad no está, porque estamos a finales de los años, los años 50 hasta los años 80, este catálogo de revistas por área estaba muy concentrado en lo que era la ciencia pura. Y el indicador que él empieza a utilizar es el indicador de citaciones para poder organizar estas concentraciones de revistas. Hasta este momento no había problema, era una fundación sin fines de lucro y lo que estaba ayudando, de hecho se dice que él es el padre de la cienciometría y de la bibliometría, y él lo que estaba ayudando es que toda la información que tuviésemos se pudiera ordenar y todos los demás tuviésemos acceso a esa información. Pero en los años 80 él vende esta idea a una editorial y se transforma en lo que nosotros conocemos hoy día como el Web of Science, que tiene 3 índices: el Site Citation, el Expendia Social y el de las artes. Y últimamente sacaron el Emergent Social Citation, que es de aquellas revistas que pasaron la revisión preliminar de la Web of Science. En 2004 es que nace nuestra acreditadora Scopus, que es propiedad de otra editorial. Entonces ahora tenemos 2 grandes editoriales que se ocupaban de este indicador de citaciones, que se ocupaban de este índice, pero ellos ya no querían catalogar bibliotecas ni que tuviéramos acceso a la información. Ellos conformaron un gran negocio editorial y las personas creyeron, los que estaban en el poder en ese momento creyeron, que si estas revistas concentraban el conocimiento eran porque eran las de mayor calidad. Por lo tanto, todos teníamos que asociarnos a publicar en este tipo de revistas. Un poco esta historia es para que comprendamos que no están midiendo calidad de artículos, lo que miden es la formalidad de la revista, que es muy importante, y los van a medir en un algoritmo la cantidad de citaciones con otros criterios que vamos a ir revisando. Ambas entonces se basan en el principio de concentración de Garfield, que las citaciones como un cálculo de factor de impacto, el objetivo
que era la eficiencia de los datos, ahora se convierte en una base de datos de artículos a los que nosotros podríamos accesar, solo que para accesar a estos artículos tenemos que pagar. Porque si somos usuarios investigadores que estamos revisando literatura, hay que pagar para poder leer los artículos, pero si somos articulistas y queremos entrar allí, hay que pagar membresías para la lectura y el comité editorial. Entonces hay un fuerte tendencia económica detrás de estos indicadores. Y se ha ido como perdiendo este objetivo primario, y era crear una base de acceso a artículos, lo cual estaba muy bien para que todos tuviéramos acceso. Ambas acreditadoras siempre han estado aclarando que no se relaciona con la calidad del trabajo que se publique. El estar en el cuartil 2, cuartil 3 o 4 no significa que el trabajo sea bueno, malo o regular. Lo que está diciendo es que esa revista cumple con unos criterios y que algunos artículos de esa revista se citan con más frecuencia que otros. No está diciendo que nuestro trabajo es bueno o malo. De esto ha habido muchas reacciones en otras disciplinas. No contra la acreditadora que cumple un papel. De alguna manera, ella va a estar revisando y acreditando que las revistas sean mucho más formales. Lo que están en contra es de cómo se están usando estas listas para atentar contra la academia y contra las disciplinas. Toda esta situación nos ha llevado a que hay un sistema de creencia dentro de la comunidad científica, es que si la revista está en este ranking, entonces es mejor calidad que otra que no lo esté. Y ellos siempre, como les decía, siempre están aclarando que el factor de impacto es una métrica de la revista y no debe utilizarse para valorar la calidad de los artículos publicados ni la producción del investigador. Quienes defienden que se use así, también están diciendo que es que estas listas, el que uno pueda publicar acá y que se use como indicador, es mucho más objetivo para quien está haciendo la evaluación del desempeño del trabajo del académico, que ponerse a leer con pares académicos dentro de la propia universidad la calidad de los aportes científicos. Pero lo que no están viendo es que están dejando de lado a otro grupo de investigadores que está haciendo su trabajo, que igual está publicando en otras revistas que son de calidad, pero que no han entrado en estos rankings. Este sistema de creencias que se ha ido inculcando en nuestras universidades y que se está pasando a las generaciones más jóvenes, nos está generando como una especie de obsesión por investigar, por publicar, perdón, en determinadas revistas con determinado index. Y eso conduce a que, por ejemplo, en contabilidad no tenemos tantas revistas en el indicador. En Web of Science, por ejemplo, lo que tenemos son 120 revistas que podrían aceptar artículos contables, no son contabilidad, sino que en sus líneas editoriales dice que son de las ciencias sociales y podrían aceptar artículos de finanzas, contabilidad, atributos. Pero realmente, por ejemplo, en Latinoamérica, que son de contabilidad o que aceptan con mayor fuerza artículos contables, son 4. Entonces, sí, mi objetivo es estar en estas revistas. ¿Qué sucede? Los niveles de estrés que estamos consumiendo son enormes porque estas revistas están recibiendo mucha demanda y no hay posibilidad de que se publique con la rapidez que a lo mejor yo lo necesito. Entonces, ¿qué hago como investigador? Empiezo a buscar otras revistas de la periferia no contables y empiezo allí a tratar de publicar. Entonces digo, sí, publiqué en Q2, pero ¿dónde publicaste? En una revista de psicología. ¿Quién lo va a leer? ¿Cuál es el aporte real de la investigación? Esta situación es tan complicada que en la revisión que estuve haciendo, observé que hay unas revistas de cuartiles, que están en los cuartiles de Scopus y en Web of Science, porque ahí coinciden muchas de las revistas, y me doy cuenta que una revista, por ejemplo, de gerencia, se publicaron trabajos del cáncer de mamas, y no por el lado estadístico, sino eran médicos. Entonces, ¿qué sucede? Que estaban, o sea, la presión, me imagino, por publicar fue tanta en sus instituciones que prefirieron publicar en una revista de administración que en una revista científica de medicina, que sí iban a leer su trabajo del cáncer, que seguro es muy bueno y que hubiese aportado bastante, y lo publican en esta que no tiene nada que ver con su disciplina. Entonces, se está dejando de escuchar,
Se está dejando de oír una investigación que puede ser muy buena para la disciplina por la presión de publicar en un tipo de revista particular. Entonces, esta situación hay que pensarla, reflexionarla, mediarla, porque ¿qué me interesa a mí? El aporte en la disciplina contable, seguir avanzando. A pesar de que lo pueda publicar en una revista que no esté en Scopus, pero sé que lo van a leer, lo van a citar y es de importancia. Y por el otro lado, tenemos el contrapeso que lo hemos ido revisando, que es la presión institucional por tener estos artículos en revistas clasificadas en algún cuartil. Entonces, como este año, si me contrataron este año, yo sé que tengo que publicar dos artículos, pues ¿qué voy a hacer? Los monto sobre la base de datos que donde pueda conseguir mayor datos rápidamente de campo, hago mi simulación estadística o hago mi ejercicio de estadística descriptiva, monto mi artículo y lo mando a una de estas revistas que es menos posible que lo rechace. Ahora bien, también es cierto que estas revistas pueden tardar hasta 2 años en la publicación por la gran demanda que tenemos, como les decía hace ratito. Entonces, desde el lado institucional también debería hacerse un llamado de alerta de qué es lo que quieren realmente con sus investigadores, porque entonces ahora estamos viendo como un círculo vicioso de que la calidad de la escuela de contaduría depende de dónde estoy publicando y no de la calidad de la docencia que tengo, de cómo estoy transfiriendo la investigación a mis estudiantes y qué es lo que estoy aportando realmente para la disciplina contable. Entonces, esto lo que nos está haciendo, como les decía, es que el investigador, en función de cumplir con la meta, finalmente somos hombres racionales y vamos a buscar cumplir nuestro objetivo con los menores esfuerzos y de la mejor manera, pues nada, ubicamos nuestras investigaciones en el paradigma dominante y lo que estamos viendo es que estas revistas, el algoritmo está diseñado para concentrar este tipo de investigaciones. Por lo tanto, entonces vamos a ver muchas temáticas repetidas, pero más que la temática son los tipos de trabajo repetidos, pero son publicables. Se van a publicar porque cumplen con los parámetros que se están buscando dentro de esas publicaciones, de esas revistas. Entonces, en conclusión, recordemos que el índice lo que va a medir es una métrica, un algoritmo, donde uno de los factores son las citaciones. Hay otros factores relacionados con la intervención de internacionales, endogamio, periodicidad, sobre todo, lo miden muy fuerte. Pero fíjense que ellos mismos, en Web of Science, ustedes pueden entrar, y ellos explican que en promedio solo el 30% de los artículos que se publican en una revista, en un volumen de una revista, son citados. Y entonces el algoritmo se mueve por la citación. Puede ser que mi artículo nadie lo cite, no es de interés para la disciplina, o no está aportando nada para la disciplina, o no está aportando nada distinto. Pero como están citando otro artículo dentro de esa revista, él me está jalando a mí en ese indicador. El cuartil, este indicador, ya cuando ubican la revista, se llama cuartil, no mide el impacto real del artículo en el progreso de la disciplina. Él simplemente mide las veces que yo entré al Silver, por ejemplo, a bajar un artículo o a Gestor, y lo que me mide es si lo descargué. Por eso ustedes ven que el indicador del artículo va a decir número de descargas y número de citaciones. Entonces él va sumando cuántas veces se descargó el artículo, y eso lo tiene en el algoritmo, y cuántas veces se ha citado. Pero puede estar en cero descargas, 0 citaciones, sin embargo yo puedo decir como investigador lo tengo en Q2. Pero aporté algo para la disciplina, no necesariamente, porque el cuartil no mide eso. No está hecho para eso, no es un algoritmo hecho para eso. Revisemos qué está pasando en las 4 revistas Scopus en Latinoamérica. Hay muchas formas de entrar a Scopus y revisar. Yo solo busqué por que dijera contabilidad, pero si uno entra por negocios, hay otro listado de revistas donde podría haber cosas de contabilidad. Si entra por finanzas, hay otro listado. Finalmente hay como 120 revistas. Yo tomé estas 4, que son las de Latinoamérica, que se repiten también en Web of Science, para que ustedes vean dónde están. Y son 3 brasileñas y una colombiana. Y está en cuartil 3, cuartil 4. La estadística que muestra Scopus de los últimos 3 años. Como ustedes ven acá,
Entre el 2018 y el 2020, esta revista ha publicado 304 artículos, está 90, está 78 y 145. Las revistas Costos y Agronegocio ahora no es periodicidad semestral o trimestral, sino es continua, por eso hay tantos artículos, porque se reciben y se van publicando en la medida que ya están listos para la publicación. ¿Cuántos no han sido citados? 130 artículos. ¿Cuál es el promedio de citación? 0,56. Sí, son promedios muy bajos de citación. Es decir, a pesar de que están en esta revista, es posible que aquí haya, bueno, fíjense ustedes que casi que es el 50% no se cita. Aquí es altísimo el porcentaje de lo que no se cita. Y así sucesivamente. Entonces, la revista está porque cumple las características y son buenas, nadie le va a negar su calidad, pero los artículos que se están ofreciendo allí cumplen con los comités editoriales de la revista, pero no necesariamente son los que están aportando a la disciplina de la contabilidad. ¿Qué deberíamos aprender? Que con más frecuencia a la que deseamos se está exigiendo al investigador una publicación en una revista que esté clasificada en una de las dos grandes, porque o les piden Web of Science o les piden Scope. Con lo cual, allí nos vamos a conseguir que no hay revistas en contabilidad. O no hay tantas revistas en contabilidad que puedan determinar o puedan acoger la demanda de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que estamos viendo es que se está dirigiendo el conocimiento hacia otras revistas, no del área, ni cercanas al área, y por tanto ese aporte que quedó allí no se va a leer. Y lo otro que estamos observando es que los artículos están muy fuertemente marcados hacia el paradigma dominante otra vez, y vamos a volver a la época del estancamiento del conocimiento contable. Ahora bien, también hay que reconocerlo como un círculo vicioso entre la academia, la tendencia dominante y la publicación. Entonces, en la academia nosotros sabemos que damos clases, que investigamos y que hacemos servicio a la comunidad o extensión, como le llamamos nosotros. Pero cuando nos van a evaluar, la evaluación siempre lo hacen sobre una variable cuantitativa que sea objetiva, porque bueno, la institución también tiene esas características, ¿no? De hacer las cosas con estadística y lo más formal posible. Entonces nos estamos como quitando la posibilidad de hacer una buena investigación por las cantidades de investigación que debemos hacer. En el centro está la publicación, porque nosotros podemos publicar de nuestra docencia la investigación o la extensión, es decir, la investigación cubre todo y nos da la posibilidad de hacer publicaciones. Pero estas publicaciones deberían siempre estar pensadas en el apoyo a la disciplina, en el crecimiento de la disciplina y no en cumplir un numerario que nos están presionando. Pero hay que considerar que al final necesitamos sostenibilidad, ¿no? O sea, necesitamos mantenernos en las instituciones y que de alguna manera esta situación en que salgo o me quedo, o sea, me salgo de la institución, investigo lo que quiero o me quedo y tengo que entrar por el paradigma dominante. Entonces, en ese conflicto yo también lo entiendo, eso es un conflicto que es fuerte, porque al final pues tenemos que sobrevivir. Entonces, estas presiones también deberíamos reflexionarlas y ver cómo hacerlo de la mejor manera posible, cómo sobrellevar esto de la mejor manera posible. Lo cierto es que estamos viendo que se instaló una creencia en que la definición de una buena investigación depende del lugar donde la publiqué y no del aporte al conocimiento contable. Y además estamos viendo que se están usando estos rankings de revistas con la percepción de que esta revista es buena y mala, y eso no es cierto. Los rankings lo que nos dan son aquellas revistas que concentran la mayor cantidad de conocimiento. Acuérdense eso en el index. Ellas no miden qué artículo es bueno o malo, o qué revista es buena o mala, sino dónde se están concentrando en las mayores citaciones. Y esas citaciones incluso pueden ser para contravertir un hecho, no pueden ser, no un apoyo a la investigación, sino en contrario a la investigación. Entonces, este sistema de creencia de que donde yo publique hace que mi investigación sea buena o mala, nos está haciendo daño en la disciplina, porque es bueno publicar, es muy bueno publicar, es bueno publicar en revistas buenas,
pero lo que es mucho mejor es que yo tenga claro cuál es el aporte que estoy haciendo y hacia dónde me voy encaminando dentro de las publicaciones. Esto ha ocasionado una cadena de reacciones. Por ejemplo, estamos viendo que todavía en Estados Unidos, pero ahora muy fuerte en Latinoamérica, el prestigio de las escuelas de nosotros de contaduría pública está dependiendo del prestigio de la revista en que publiquemos, y se nos han olvidado otras cosas, porque el prestigio es verdad, los indicadores son importantes de investigación, pero la investigación que se haga es importante, la docencia que se haga es muy importante, y la extensión que se haga o el servicio a la comunidad es muy importante. Para publicar en algunas revistas estamos viendo que la única opción es con los enfoques dominantes y por lo tanto se marginan otros enfoques mucho más innovadores. Y esto está conformando un estancamiento de la disciplina. Y este estancamiento está siendo mucho más fuerte en los últimos tiempos y nos vamos a hacer mucho daño como disciplina científica en esta postura. Por otro lado, también es cierto que el Estado presiona a las instituciones de educación superior o universitaria por cierto tipo de publicaciones. En su última convocatoria con Ciencia lo pudimos observar. Y a su vez entonces las instituciones de educación universitaria presionan a los docentes. Y entonces allí los directores y los grupos de investigación se reúnen y dicen, nada, aquí lo que tenemos es que rearmar otra vez las líneas de investigación en función de esto para poder cumplir con las metas de publicación en revistas en determinados cuartiles. Y fíjense que esto lo escribe la Red de Universidades Católicas de Colombia, que después de la última revisión que ustedes tuvieron, ellos hacen una crítica que fue una carta pública que está publicada en sus redes, donde hablan de que las revistas o la exigencia de estar en una de estas acreditadoras o de publicar una de estas acreditadoras, especialmente en Scopus, está relacionada con los altos costos y con la cantidad de artículos que no son leídos. Es decir, se hace el esfuerzo porque el investigador publique en estas revistas, porque hay que pagarle al comité editorial para la lectura, quizás hay que pagar, como el idioma oficial es el inglés, hay que pagar traductores, se hace un proceso importante dentro de las universidades y esos artículos luego nadie los lee. Eso sería como la parte más importante de esto. Por supuesto, ellos hacen algunas apreciaciones sobre la acreditadora. Y lo que sí es cierto es que el conocimiento es libre, que deberíamos tener disposición para entrar y revisar estos artículos. Como les decía hace rato, en estas acreditadoras hay que pagar para leer el artículo, para que no lean el artículo, para tener acceso, incluso hay accesos por día. Entonces, todo esto se ha conformado como, se ha perdido como la perspectiva de la revisión de la revista para darle seguridad, para darle calidad a la revista, por lo que está detrás, que es un gran negocio económico. Pero esta reacción, que fue bastante fuerte de las universidades católicas de Colombia, lo que nos da un indicativo de cómo las instituciones empiezan a pensar de si esto está bien o no. Si deberíamos seguir utilizando esto como un indicador de productividad del académico o no. El riesgo de esto es de que sigamos utilizando el INDEC como una medida de productividad académica es cuando estamos cambiando el objeto de investigar por el de publicar. Es decir, ponemos la meta final como principio y entonces ya no me importa la investigación ni la calidad de la investigación, lo que me importa es escribir algo que entre en esas métricas. Y cuando el prestigio profesional lo cuentan por el número de artículos y no por los aportes que yo he hecho en determinada corriente del pensamiento, ¿no? Entonces, este riesgo, digamos un poco lo que ya están advirtiendo la red de universidades en Colombia, también se está viendo en Ecuador. Sin embargo, no hay cambios reales en el contexto. Es decir, nos siguen evaluando por el número de artículos que tengamos en un cierto tipo de revista. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Como les decía, este es un trabajo de reflexión, un poco con las vivencias que hemos tenido este año. Y quiero recalcar lo importante que es investigar. Si no investigamos en contabilidad, no vamos a poder lograr mucho. Pero hay que investigar y publicar, pero publicar donde
los otros nos puedan leer y donde podamos dar algunos aportes importantes al conocimiento contable. Es retomar la ruta que veníamos trazando desde los años desde la primera década de los años 2000. Lo primero que quiero decirles es que hay que reconocer que estos procesos históricos de cómo se ha validado el conocimiento científico son muy importantes, es decir, la catalogización en las bibliotecas, la sensometría, la bibliometría, todo eso son procesos muy importantes que nos ayudan a tener bases de datos de información financiera. E introducir la revisión por pares, resúmenes, clasificación, todo eso fue lo que ayudó a que ahora podamos tener buscadores tan potentes como el Google, por supuesto, pero también los repositorios internacionales como el de mi universidad, que se llama Saberula, donde todo el conocimiento es libre, es decir, todo lo que hacemos los profesores está allí a disposición de los demás. Eso se dio gracias a la posibilidad de la clasificación de las revistas. También estas acreditadoras ahora están trabajando con libros y otro tipo de publicaciones. Publicar en una revista nos ayuda que publicar en una de estas revistas que sean de alto impacto, pero que pertenezca a mi disciplina, ayuda a que el investigador tenga mayor alcance, mayor difusión y por supuesto aumenta el prestigio como investigador. Pero el hecho de que esté publicado ahí el trabajo en ese index, bueno, también me ayuda a conocer la producción de otros grupos de investigación en otros países, cómo se está comportando el tema, porque al final de cuentas lo que nos va a hacer es una gran base de datos de lo que se está haciendo. La intención inicial era ordenar ese conocimiento que estaba ya revisado por pares, pero eso se distorsionó en el tiempo y se ha convertido en un negocio editorial, ¿no? Pero además de eso, estamos observando que esta reflexión se está haciendo en distintas disciplinas, no solo en la contabilidad. La reflexión no es contra las acreditadoras, sino cómo se están usando esas listas y esas posibilidades de acceso al conocimiento. Es decir, aquí hay dos grupos de reacciones. El uso de las listas de revistas para medir la productividad de los académicos en contabilidad y en cualquier otra disciplina. Y luego, el acceso a la información que está en estas bases de datos, que debería ser de uso público, porque finalmente el investigador no cobra nada. El investigador lo que hace es que está, digamos, su regalía es que está en una de estas acreditadoras, pero en alguna de estas revistas, pero no hay ningún beneficio. Pero en contraparte a esto, el contrapeso, ¿cuál es? Estamos en un proceso de estancamiento disciplinar. Yo no se los traje hoy, pero en otra investigación paralela estamos viendo qué temas se están abordando en contabilidad. Y cuando uno los ve es una y otra vez lo mismo. Por ejemplo, los temas de normas internacionales de información financiera. Entonces, una y otra vez la misma problemática abordada, replicando otras investigaciones. Y este estancamiento se está dando porque no se está usando de forma adecuada el concepto del INDEX. El index no mide personas, les repito, no mide calidad del artículo, lo que mide es las formalidades de las revistas. Y es responsable de nosotros mismos como investigador también empezar a hacer el movimiento dentro de las instituciones sobre cómo estos indicadores, que también ellos los están haciendo de un paradigma dominante, podría ser más efectiva la revisión dentro de las universidades, ¿no? Entonces, digamos que esta contraposición también nos llevaría a nosotros a tener que ofrecer algunas alternativas de cómo podría ser esa medición de productividad dentro de nuestras instituciones, donde se respetara el avance de las disciplinas a las que pertenecemos y la calidad de los artículos que se están haciendo, más allá de que aparezcan en una revista o en otra. Publicar es parte connatural al trabajo científico. La contabilidad no es la excepción. Esta regla, la contabilidad tiene que seguir investigando y publicando. Publicar en una revista que está rankeada es importante, pero más importante es que podamos promover la investigación que sea arriesga, que sea innovadora, que sea diversa. Y en ese sentido somos nosotros los investigadores contables los que debemos propiciar ese cambio y acercarnos a la posibilidad de estudiar los fenómenos disciplinares desde otra perspectiva. Quizás nosotros mismos también hemos tomado miedo y las investigaciones que hacemos en disciplinas distintas no las mostramos, no las publicamos porque nos da miedo al rechazo.
es posible que nos rechacen, nos sigan rechazando artículos y habrá que modificarlos y enviarlos a otras revistas. Pero debemos intentar el cambio, porque si no lo que estamos haciendo es replicando una y otra vez el mismo tipo de investigación y no vamos a salir de este círculo vicioso porque siempre vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo de que quiero estar en el ranking. Otros países, ya en Estados Unidos este movimiento es muy fuerte, y han estado trabajando a ver cómo pueden hacer otra forma para la medición de la productividad de las universidades. Lo que es cierto es que nosotros nos debemos a la disciplina contable, nos debemos al acervo histórico y al acervo del conocimiento de lo que estamos viviendo, y tenemos que tratar de dar este vuelco y salir adelante en medio de la situación que estamos viviendo. Bien, muchísimas gracias, estoy atenta a sus preguntas. Como les decía, este es un tema de reflexión que me ha llevado todo este año en las vivencias que hemos tenido en cada uno en este proceso. Y por supuesto no es un tema acabado, creo que hay que seguirlo trabajando y viendo desde estas perspectivas, digamos, dos grandes grupos de acción, lo que son los sistemas de creencia de nuestros investigadores nobles y lo que está pasando en nuestras instituciones para ver cómo podemos mediar y resolver esta situación que también nos está haciendo daño como personas, como académicos y por supuesto a la disciplina cuando la encerramos nuevamente en un ámbito muy pequeño. Entonces, muchísimas gracias. Las preguntas que a bien quieran hacerlas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, profe Norca. Si desea, voy a ir dando lectura de algunos comentarios de los asistentes a través del chat y en esa medida, si existen dudas o inquietudes adicionales o aportes, pues son súper bienvenidos para este ejercicio y discusión. Lo primero es que el profesor Elkin Quiroz nos habla que esta temática es tan nuestra de la situación actual en la academia. El profe Edgar le parece muy pertinente la reflexión. El profesor Hugo Macías le dice: mi profe Norca, me gusta escucharla de nuevo, muy interesante, seria y estructurada su crítica a la corriente principal en contabilidad, en mainstreaming. En Colombia hay menos de 5 profesores que saben moverse en esos ámbitos. ¿Qué opinión le merecen revistas como la OS, la AJ, la CPA, Accounting Foreign, Research Quality, Research Management and Accounting, Pacific Accounting Review y otras de esta corriente? ¿Qué futuro Sí. ve para la investigación de frontera en género, de poder, de raza, de métodos cualitativos? A ver, es la revista. Fíjense que he estado observando en estos meses que las revistas que teníamos así nosotros como salida, perspectivas críticas de contabilidad, organización, sociedad y contabilidad, todo lo que trabajaba las teorías críticas, de alguna manera han ido cambiando la línea editorial sin decirlo y empiezan a aceptar trabajos que podía haber en Accounting Review. Y entonces estos, aunque sean, ya no son periódicas, sino que están continuas sus publicaciones, empieza uno como a preguntarse si ellas no también cayeron en el mismo sistema para poder entrar en los rankings. Porque igual, Organización, Cultura y Sociedad, la de Oxford, necesitaba estar tanto en el ranking como American Country Review. Entonces, creo que de alguna manera los comités editoriales también están en este vorágine de estar dentro del ranking, y eso empieza otra vez a perjudicarnos como disciplina. Quizás si el señor Love estuviera vivo, tendría un escándalo del tamaño del cielo, porque eso fue lo que él tanto luchó por cambiar en el 74. Y conformó su doctorado y conformó las revistas, hicieron todo ese esfuerzo por el cambio y lo dejamos perder en el camino. Todas son revistas excelentes, pero todas privilegian los trabajos que tengan estadística descriptiva, una modelación, cosas de ese tipo. Y aquí en nuestras revistas latinoamericanas también vemos que si uno intenta colocar un artículo que esté en la corriente crítica netamente, un artículo de epistemología, por ejemplo, lo vamos a ver que de una vez casi que antes de entrar al comité de revisión, ya el comité editorial te dice, no, te faltó tal cosa, hizo tal cosa. Entonces, esta vorágine también los que gestionan la revista se ven involucrados en esta situación y de alguna manera ceden el espacio. El investigador Wilkins, él dice que
con el acceso al conocimiento libre, lo que va a suceder es que van a aparecer muchas más revistas electrónicas que permitan este tipo de investigaciones, pero si nosotros no las citamos, ellas no van a subir, o sea, no van a ser reconocidas por su calidad. Y es verdad, nosotros mismos las empezamos a dejar como de lado en la búsqueda de base de datos, entonces eso nos va a perjudicar. En lo de género, eso es todo un tema, ¿no? La investigación de género está ahorita muy de boga, sin embargo poco se ve en las revistas, o poco se ve desde el punto de vista sociológico, psicológico. Sé que van a tener una conferencia de género y contabilidad, pero si no está en el paradigma dominante tampoco va a tener visibilidad. Esta mañana revisaba algo de ambiente, por ejemplo, costos y ambiente. Todos esos trabajos que deberían tener, digamos, un poco más la parte de sociológica, la parte antropológica, todo este tema, todos se van, es a cómo lo contabilizo, a la medición, a buscar una modelación, y es un poco eso, porque al final todos estamos como viviendo un mundo que nos está arrollando. Y todas estas reflexiones al final fueron, como les decía al inicio, porque alguien que es muy cercano a mí, estaba tan estresado porque el contrato que firmó lo obligaba a entrar en un Q2, y yo le decía, pero ¿por qué? Si tu investigación es buena, ¿qué importa que no esté en un Q2? ¿Por qué no puede estar en una revista que la gente lea? No, porque el contrato dice eso. Entonces, nos está estresando tanto, nos está llevando por un camino donde nos vamos a enfermar. Como seres humanos estamos perdiendo todas las perspectivas y realmente nos vamos a enfermar. Y entonces no va pues, para ni uno, ni para Q2 ni para Q0, o sea, no va a ser para nadie. Y a partir de ahí empecé un poco a leer sobre esto, y un trabajo que estoy haciendo con el profesor Hugo Macías me hizo como darme cuenta que al final nosotros también hemos caído en eso. Al final, yo siempre hasta lo hago como en broma, yo le digo, para entrar a mi consejo de desarrollo e investigación, para que a mí me aprueben un proyecto, yo tengo que poner metodología y tal y no sé qué. Entonces yo digo, yo tengo una línea de investigación que es la auditoría para mi consejo de desarrollo de investigación de la universidad, pero hay una que yo me distraigo, que es la epistemología contable, pero si yo meto un proyecto de investigación por epistemología, no me lo van a aprobar. Entonces todos entramos en este juego perverso, por eso yo digo que hay un círculo vicioso, donde todos estamos entrando, pero al final le hacemos mucho daño a la contabilidad. Y ahí lamentablemente va a quedar las investigaciones en género, todo lo que tiene que ver con la sociología contable, el que nos cuestionemos cuáles son los objetivos reales de la contabilidad, el cuestionar normas de información financiera, todo va a ir quedando por fuera de estos rankings, ¿no? Y además la parte económica, que es enorme, porque un artículo de Scopus para bajarlo puede costar $40. Si son 7 días, si son más, pues. Entonces dicen, no, por intercambio bibliotecario. Entonces vamos a la biblioteca y nos deja bajar el resumen, pues eso es lo que leo en internet. Entonces, este tipo de cosas, es una cadena de sucesos que nos está llevando de hecho, desafortunados, que nos está llevando a una situación que no vamos a poder manejar. Muchas gracias, profe Norca. Continuaré aquí. El profesor Héctor Darío le dice, maestra Norca, cordial saludo. Qué bueno verla y oírla con tan inquietante tema. Esta mañana el maestro Edgar hablaba de un mundo en tensión permanente. Precisamente las revistas también la vienen experimentando. Si bien existe una corriente principal o dominante con todo lo que usted indica, también se da una tensión favorable sobre esta realidad y que tiene que ver con revistas de corriente alternativa. Sí. Por ejemplo, y creo que ahí se nos cortó el comentario del profe Héctor. Muy bien. Luego, nuevamente, el profe Hugo Macías le dice: esta comunidad puede comunicarse en Lumina y las otras revistas regionales que están más contextualizadas que la corriente principal. La corriente principal en contabilidad no tiene nada que ver con la realidad colombiana, pero esa no es la única corriente internacional. Las otras corrientes no son así. De acuerdo a mi profe Norca, el profe Hugo dice nuevamente en que las revistas Scopus latinoamericanas de nuestra área no son citadas en las revistas extrarregionales, no hacen parte realmente de las discusiones internacionales. No, porque, perdón Carolina, no, Adelante, porque profe. dos cositas. Y ciertamente las revistas colombianas aceptan muchos artículos, igual la nuestra, muchos artículos de corrientes alternativas, pero ¿qué sucede? Ahorita la nuestra fue que entró a Web Design, pero esa no se la aceptan a ustedes para la contratación laboral. O sea, me encanta publicar en Lumina, me encanta publicar en Visión Contable,
el problema está que si yo tuviese un contrato con Colombia, ese artículo no me vale para. Y entonces eso es un poco lo que les quiero decir. O sea, hay revistas muy buenas, hay artículos muy buenos que se deberían publicar en esas revistas, pero cuando me van a medir el indicador no me lo aceptan. Entonces allí el mundo se nos cae. Eso de allí. Y lo otro que comentabas de que no se leen, es cierto, no se leen. ¿Y saben por qué? Porque es que en los años 50 decidieron que el idioma era el inglés. Entonces, si vemos la revista española que se llama Spanish Accountant, creo que es, publica en inglés. Es una revista española y los artículos están en inglés. Porque es la única manera que ellos tienen de subirla en el ranking. Porque el idioma que se acordaron fue el inglés, a pesar que la mayor habla de nosotros es el español. Entonces, eso nos ha perjudicado porque no tenemos, tendríamos que hacer los artículos en español y en inglés para que otra gente me cite en Australia distinto a nosotros y empecemos a subir en los rankings y nos empiecen a leer. También porque hemos sido egoístas, nosotros no nos citamos entre nosotros. Cometemos dos errores. En algunos países, porque aquí lo castigan muy duro, pero en algunos países la autocita no es castigada en la revista. A nosotros sí, Reven sí nos castiga muy fuerte, nos quita muchos puntos. En cambio, en otros países está la autocita. Entonces ven artículos donde te citas, te citas y te citas y te citas, entonces eso no suma. Sí. Y lo otro es que vemos, y está un artículo de Carolina Orozco, y digo, no, yo no la voy a citar a ella, voy a citar a no sé quién en Estados Unidos. Entonces eso no ayuda a que las revistas tengan visibilidad. Entonces, es todo un sistema, ¿no?, que está involucrado allí de acción. Adelante, Carolina. En Discúlpala. general, en el chat le agradecen muchísimo por la conferencia, su presentación, por hacernos esta invitación nuevamente a pensarnos, a fortalecer redes y a seguir cuestionando las dinámicas en las que estamos, profe. Sí. Así que mil gracias por tan excelente reflexión que hoy nos comparte y por su generosidad con el evento. Y entonces daremos paso, profe, a la siguiente ponencia, profe. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Hasta A luego. usted, profe, muchísimas gracias.